las informaciones a esta hora en Nacional FM. Son las 6:52 minutos y nos acompaña en estudios el doctor Rolando Pinilla, jefe de servicios de obstetricia del complejo hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, jefe de ginecología, y nos va a dar detalles de esta campaña importante que se está impulsando en torno a concientizar sobre la preeclampsia. Doctor, bienvenido a Nacional FM. Primero que todo, haciendo docencia, ¿qué es preeclampsia? Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la entrevista y permitirme estar aquí con ustedes. Solo corrijo, era jefe del servicio de obstetricia, en estos momentos no lo soy. Somos ahorita mismo de The Panama Clinic como jefe de servicio de ginecología y obstetricia. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre preeclampsia. Es una enfermedad que solo le da a las mujeres embarazadas a partir de los 5 meses. Bueno, no es que le da a partir de los 5 meses, sino que se expresa. La enfermedad puede venir desde el momento en que se implanta el embarazo dentro del útero. Y esta enfermedad, generalmente la punta del iceberg viene siendo la elevación de la presión arterial. Son aquellas mujeres que encuentran ustedes que están con dolores de cabeza intensos, hinchazones tanto en manos, piernas, que ven luces, que ven borroso, que les duele la boca, el estómago, y cuando van a tomarse la presión la tienen elevada. Entonces es una enfermedad que no solamente afecta a la madre, sino que también impacta la salud y el desarrollo de su bebé y su embarazo. Y lastimosamente la única cura que tiene la enfermedad, cura entre paréntesis, porque ya sabemos que no se cura del todo, es cuando interrumpimos el embarazo, y esto puede conllevar a prematuridad extrema. Mientras más temprano se diagnostica y más temprano tenemos que interrumpir el embarazo, ese bebé puede entonces tener consecuencias nefastas. ¿Cómo se diagnostica esta enfermedad, doctor? Bueno, lo primero que hacemos es que cuando en los controles prenatales definitivamente siempre tomamos la presión arterial. Tomamos el peso. Si vemos que la presión arterial se eleva o el peso empieza a incrementar de manera exagerada, solicitamos algunos laboratorios para poder confirmar la enfermedad. Las pacientes empiezan a excretar más cantidad de proteínas en la orina que una paciente normal. Empieza a tener alteraciones en los laboratorios como disminución del nivel de plaquetas, elevación de las enzimas del hígado, alteraciones de la función de sus riñones. Si hacemos un ultrasonido, el bebé puede tener poco líquido o no estar creciendo como debe estar creciendo, y hacemos el diagnóstico con esto. Las muertes que se dan a raíz de esta enfermedad, doctor, hablando de forma mundial, y también vamos a hablar de esas estadísticas que se mantienen en Panamá. Bueno, mira, lastimosamente la preeclampsia, a pesar de que tenemos mucho tiempo estudiándola, sigue siendo la segunda causa de muerte a nivel mundial, y Panamá no escapa de esta realidad. Definitivamente es importante, y por eso empezamos esta campaña de concientización, siendo el día 22 de mayo, el Día Mundial de la Preeclampsia. Arrancamos esta campaña de concientización para poder tener claro que hoy día tenemos una prueba que nos permite tamizar qué paciente va a tener más riesgo de desarrollar esta enfermedad y cuál principalmente no lo va a desarrollar o es poco probable que lo haga. Y poder hacer intervenciones preventivas, evitar que a un 60 o 70% de las mujeres que tienen un tamizaje de alto riesgo se desarrolle la enfermedad, es una gran ganancia en salud, tanto en la mortalidad, obviamente, y en salud pública, porque esta enfermedad tiene consecuencias a largo plazo tanto para la madre como para su descendencia. Explíqueme un poco más del tema del tamizaje. ¿Esto es opcional, es gratuito? ¿Las mujeres se pueden negar a hacérselo? Mira, ¿Cómo se maneja? Excelente pregunta. Mira, en estos momentos el tamizaje, normalmente cuando hablamos de tamizaje es universal, se debe hacerle a todas las embarazadas. Hoy día, me imagino que por falta de recursos a niveles institucionales y personal capacitado para poder hacerlo, porque el tamizaje es un poco complejo, consta una parte de ultrasonido que debe ser realizado por un especialista idóneo y capacitado, y consta de 3 hormonas en sangre materna. Bueno, generalmente si hacemos el tamizaje completo, porque este tamizaje que se hace en el primer trimestre podemos tamizar riesgo de aneuploidías, trisomía 21, 13 y 18, se le junta poder tamizar junto con este riesgo el riesgo de preeclampsia menos de 34 semanas o preeclampsia menos de 37 semanas, o sea, extremadamente prematuro o prematuro, restricción de crecimiento y parto prematuro. O sea, en un solo tamizaje podemos verificar las principales complicaciones que se pueden desarrollar en una embarazada y clasificarla inmediatamente en alto o bajo riesgo. Institucionalmente se ofrece a las pacientes que tienen un riesgo para poder asegurarse si el riesgo es real o el riesgo no se va a transformar entonces en la enfermedad. Se hace en Ciudad de la Salud principalmente, pero hay una gran cantidad de pacientes. Bueno, en el Hospital Santo Tomás tengo entendido que también hacen algo del tamizaje para la población no asegurada, pero también a las que tienen riesgo, no a toda la población. Entonces hay un grupo grande de pacientes que no tienen un factor de riesgo, porque si tú tienes un factor de riesgo, por ejemplo, si eres hipertensa, tienes más riesgo de desarrollar la enfermedad. Si eres diabética, tienes más riesgo de desarrollar la enfermedad. Una mujer de 40 años en adelante. La edad, tienes más riesgo. Pero ese paciente tú le identificas y tú puedes hacer intervenciones y puedes decidir iniciar una medida preventiva. La medida preventiva es el uso de aspirina, ¿ok?
La aspirina nos ayuda a reducir en un 60-70% la aparición de la enfermedad en los pacientes que tienen un riesgo elevado. Pero hay pacientes hipertensos que no van a desarrollar la enfermedad, entonces estaría dando aspirina de manera innecesaria. Y toda intervención siempre hay que verificar riesgo-beneficio y no es inocua, ¿no? Entonces, hay un grupo de población, un grupo poblacional que no tienen riesgo, pero desarrollan la enfermedad de manera muy agresiva. ¿Genética esta? Hay un gen ya identificado, el gen de la preeclampsia. Definitivamente hay que ver qué pacientes lo van a desarrollar y quiénes no. Entonces, cuando hacemos el tamizaje, identificamos a toda la población, a las que no tenían ningún tipo de enfermedad, no sufren nada, son sanos, tienen una edad adecuada, tienen un peso apropiado, pero pueden desarrollar la enfermedad. Y es más, algunas veces las pacientes que se nos han complicado más son aquellas que no tenían ningún factor de riesgo. Increíble. Incluso llegando hasta mortalidad, porque la identificamos muy tarde, cuando ya la enfermedad se ha expresado de manera muy agresiva. ¿Qué pasa con esas mujeres que se niegan, a pesar de los resultados del tamizaje, a no realizarse ningún tipo de intervención, que son personas, mujeres de riesgo? ¿Qué pasa en ese sentido? Pocas veces hemos tenido que enfrentarnos a estas decisiones. Una vez que uno le explica a la paciente que su salud está en juego, o sea, la vida de ella, pero aún más cuando le decimos es que tu bebé puede fallecer dentro de tu útero, tu bebé puede tener alteraciones que el día de mañana lo van a perjudicar, porque la enfermedad crea un ambiente hostil dentro del útero y modifica. Todos tenemos genes buenos y genes malos. Entonces, la enfermedad, ¿qué hace? Hace que los genes malos se activen. Entonces, estos niños, hijos de madres preeclámpticas, son los que van a ser de adolescentes o adultos jóvenes hipertensos, diabéticos, dislipidémicos, son los que se van a infartar del corazón o del cerebro a edades más tempranas que aquellos que no han sido hijos de madres diabéticas. Y las hijas, o sea, las mujeres que durante el embarazo de sus madres tuvieron preeclampsia, las mamás, tienen más riesgo de que durante su embarazo ellas también desarrollen la enfermedad. Y tenemos estadísticas alarmantes, incluso vemos familias donde todas las mujeres han desarrollado la enfermedad. Y la incidencia, en vez de disminuir, está aumentando. Por ejemplo, en Colón hay una cifra interesante, alarmante, alta. ¿Cuántos? De más o menos un 40% de la población está desarrollando la preeclampsia. Cuando estamos hablando que esta incidencia puede ir entre un 5 a un 8% de todos los embarazos, y a nivel de pacientes de riesgo puede estar andando como en un 20% máximo. ¿Mortalidad en Panamá? La mortalidad en Panamá, de todas las muertes, la preeclampsia tiene el 20%, ¿sí?, de mortalidad. Es la segunda causa de muerte de todas las mujeres que mueren en nuestro país. Ahora bien, hablamos del personal de salud, la capacitación de cómo manejar en ese momento la preeclampsia, en ese momento que está en riesgo la mujer, doctor. En cuanto al personal de salud, definitivamente hemos avanzado muchísimo, hay mucha capacitación, mucho entrenamiento, mucha educación médica continua. El problema es que cuando la identificamos, ya la enfermedad puede estar muy avanzada. Es ahí el problema, porque como estamos utilizando la elevación de la presión arterial para poder hacer el diagnóstico o sospechar la enfermedad, ya cuando se eleva la presión, todo el proceso fisiopatológico, toda la enfermedad ha venido dándose desde que se forma la placenta, imagínate, y yo la vengo a ver o la puedo visualizar cuando tiene 7 meses, 8 meses, o sea, ya cuando le veo la presión alta abajo, ¿sí?, del iceberg, pudo haber presentado muchas otras complicaciones como daño de los pulmones, daño de su corazón, daño del riñón, daño del hígado o alteraciones en las plaquetas que pueden llevarla a hemorragias, a afecciones de su bebé. Ya su bebé está comprometido y hay que sacarlo antes, porque si no lo sacamos antes muere dentro de la barriga. O sea, todas estas cosas pueden pasar cuando nosotros apenas nos damos cuenta de que hay un problema. Por ende, la importancia de tamizar a la población, porque si las tamizamos desde las 12 semanas, yo puedo identificar quién tiene más riesgo que otro paciente y dedicarme precisamente a ella, a utilizar la aspirina para disminuir la probabilidad, a hacer controles mucho más estrictos, ultrasonidos más seguidos y poder identificar oportunamente, dirigidamente, cuáles son las intervenciones que vamos a realizar para que estos pacientes no desarrollen estas enfermedades y que no queden con secuelas, que es la otra parte importante que quería comentarte. ¿Qué secuelas? Miren, estos pacientes se describe, y esto es alarmante, pero lo digo porque son las cifras y hay que conocerlo. Hay una organización mundial que se llama Fundación Preeclampsia, que las cifras que establece es que 2 de cada 3 mujeres que han padecido esta enfermedad de manera severa, entonces escuchen por favor las que han padecido de preeclampsia severa, que le han puesto un medicamento caliente por la vena, que le han tenido que interrumpir el embarazo antes de tiempo. Estas mujeres, 2 de cada 3, mueren, no dice pueden, dice mueren por una enfermedad cardiovascular. ¿Qué es una enfermedad cardiovascular? Hipertensión arterial, infarto del corazón o infarto del cerebro. Entonces, 2
hay 2 a 3 veces más probabilidades de que si no sufrías de la presión o no tenías riesgo de sufrir la presión arterial, quedes sufriendo de la presión arterial. Luego de haber dado preeclampsia. Después de haber dado preeclampsia. Después de una preeclampsia, o quedas hipertenso inmediatamente, que es una posibilidad, por eso hay que hacer controles periódicos luego de dar a luz, o en los próximos 2 a 10 años, y por ende no debemos descuidarnos, usted puede empezar a padecer la presión arterial y no se da cuenta. Y la presión va dañando lentamente todos sus órganos, el corazón, el cerebro, los riñones. Y tenemos una lista en estos momentos en Panamá, estadística, de una cantidad de mujeres en lista de trasplante renal, porque la enfermedad daña los riñones y la hipertensión no controlada daña los riñones, que están en lista de trasplante renal conectadas a máquinas de diálisis, que su único factor de riesgo que tienen para haber desarrollado esta enfermedad es que padecieron de preeclampsia. Doctor, y hablamos del estado físico de la persona, lo que queda después de la preeclampsia, pero el estado mental, ¿cómo queda? Interesante, la verdad que es una cosa que no se aborda tanto y es sumamente importante porque al final haber sido sometida a este estrés porque quedan en cuidados intensivos, quedan en cirugías de emergencia, sus bebés son prematuros, quedan en larga estancia en las unidades de cuidados intensivos neonatales, todo lo que viene después de eso, estos bebitos tienen problemas porque son prematuros, tienen trastornos del neurodesarrollo, o sea, un cerebro inmaduro y cada vez también la enfermedad tiene un estado inflamatorio intrauterino que afecta el desarrollo del cerebro de estos bebés, terminan padeciendo de déficit de atención, hiperactividad, incluso hasta el espectro autista. Entonces, todo este entorno familiar se vuelve, la verdad, caótico. Y estas mujeres necesitan un apoyo, o sea, necesitan de psicología perinatal, necesitan que tengamos trabajo social apoyándolas, porque definitivamente haber pasado por este estrés, 1, ver que su bebé está teniendo problemas, 2, todo el entorno familiar de tener que estar viajando a los hospitales, estar prestando una situación atención, económica incluso. Gastos enormes en salud. Es increíble lo que esto pasa. Y no tenemos unas políticas como que ya establecidas. Cada quien está haciendo sus esfuerzos de manera individual, pero una política nacional todavía no la tenemos establecida ni para el tamizaje, ni para lo que viene después de todo esto, tanto en las mujeres para prevenir esta muerte por enfermedad cardiovascular a largo plazo, como para ver qué vamos a hacer con estos bebés que tienen complicaciones y trastornos del neurodesarrollo y cómo apoyamos a esta familia. Hay pacientes que se divorcian porque la carga emocional es tan alta, la carga asistencial de sus hijos es tan alta, o cuando ellos terminan padeciendo de complicaciones que, por ejemplo, una falla renal, que terminas conectado a una máquina de diálisis para poder entonces que tus riñones funcionen. Entonces, es una enfermedad que realmente aborda toda la familia, que aborda la situación económica, mental y físicamente. Doctor, ¿y cómo llegar a esas áreas de difícil acceso, a esas mujeres de esas áreas con esta importante campaña? Bueno, mujeres que ni siquiera se hacen ultrasonido. Mira, diste el clavo. Las principales áreas de donde vienen nuestras pacientes que fallecen son estas áreas comarcales, áreas de escasos recursos, que no tienen acceso o no acuden por parte cultural a la atención de salud. Entonces, hay que seguir trabajando en esto arduamente. Creo que si realmente queremos generar cambios, tenemos que identificar cuáles son las causas de muerte o de morbilidad, porque muchos pacientes no mueren. Por ejemplo, yo trabajo en las mañanas en la unidad de cuidados intensivos de Ciudad de la Salud, soy intensivista obstétrico, y nosotros en Ciudad de la Salud el año pasado cerramos con 0 muertes maternas y lo que va este año también. Pero no es solo que el paciente no muera, sino lo que estábamos hablando. Todas estas secuelas que quedan posteriormente, tanto psicológicas, tanto de enfermedades, comorbilidades y de su descendencia, ¿no? Y todo lo que esto va a traer a largo plazo en el cuidado de salud. Estos niños, hijos de madres preclánticas, son los que van a ser los futuros hipertensos, diabéticos, ¿sí? Problemas de colesterol, del azúcar, problemas de psicológicos o psiquiátricos. También se ha asociado la preeclampsia a trastornos neuropsiquiátricos. Todo es un engranaje, doctor. Todo es un engranaje. Vamos a reiterar entonces esta importante campaña, doctor, a nivel nacional, que se debe impulsar, como usted dice, en todas las áreas. Correcto. Bueno, miren, es importante que si usted ha padecido esta enfermedad, acuda. Hay clínicas cardiometabólicas por parte del Seguro Social, hay en los centros de salud. Si usted está embarazada y tiene algún factor de riesgo, como ya mencionamos, presión alta, diabetes, problemas del colesterol, obesidad, acuda, solicite los tamizajes. Privadamente también se están haciendo estos estudios, son un poco más costosos, pero la inversión en salud, la verdad que es importante y vale la pena. Cualquier duda, cualquier consulta que tengan, pueden acudir con nosotros también a The Panama Clinic, que también es parte de esta campaña que se ha unido a nosotros para poder ofrecer estos servicios de alta calidad y poder disminuir la mortalidad en la mujer panameña. Nosotros nos encontramos en The Panama Clinic, en el consultorio 2418, la Torre B,
CLEOPGI, que es Clínica de Especialidades Obstétricas y Ginecológicas. O pueden buscarme en redes sociales como @dr.rolandopinilla. Gracias, doctor Rolando Pinilla, jefe de servicios de Ginecología y Obstetricia de The Panama Clinic. Gracias por acompañarnos. 7 minutos en Nacional FM. Continuamos con más.